Ya te había contado todo, ¿no? Todo lo que empezó desde el accidente en que Lucía murió y salvó mi vida. Todo lo que comencé a ver. Ella no me ha dejado desde aquel entonces en que la vi por primera vez reflejada en los agonizantes ojos de Lucía. ¿Qué te puedo decir? Mi vida no ha sido la misma y tú lo sabes. Si puedo ser lo suficientemente cínico como para confesar que de todo ello ha salido algo bueno, pues sería que me ha facilitado mucho el trabajo. Así es, desde que puedo verla puedo también seguir su rastro, puedo saber dónde está y con quién. Y sin embargo, nada ha cambiado, todo sigue igual, siempre termina llevándose a todos frente a mis ojos, así como se llevó a Lucía. ¿Piensas que me he dado por vencido tan fácil? ¿Que no he intentado luchar contra ella? ¿Que no he pensado en cómo adelantármele? Si es así, no podías estar más equivocada. Mi trabajo como fotógrafo del diario local me ha concedido una especie de sexto sentido para encontrar las escenas más grotescas que inundarán las primeras planas del maldito diario amarillista para el que trabajo, así que siempre puedo contar con encontrar a una pobre alma a punto de ser cazado por ella y por ese horrible monstruo que la acompaña. ¿Recuerdas todavía lo que te escribí en la víspera de la Navidad pasada? Sobre aquel borracho inmundo que intentó violar a esa niña en el callejón. Pues ella estuvo ahí, tirando de la cadena de esa abominación que siempre le acompaña. Aquel pobre diablo no tuvo tiempo de escapar. Yo miraba todo desde mi auto, todo me parecía demasiado irreal como para procesarlo. La verdad, esa primera vez no intenté hacer nada por aquel tipo, yo estaba aterrado, a pesar de ser mi segundo encuentro con ella. Pero pude ver todo. Antes de que ese cerdo lograra abusar de la chica, ella apareció detrás de él. La reconocí inmediatamente, con esa larga cabellera negra, tan larga y negra que se perdía con la oscuridad de la noche. Su rostro completamente blanco, con su único ojo visible, ese del color de la amatista. Y si esta sola visión no hubiera sido lo suficientemente impresionante, espera a oír lo demás. Enredada en la mano derecha, que ya solo eran puros huesos, una enorme cadena que se extendía hasta alcanzar el grillete que apresaba a esa bestia maldita. Por Dios. ¡Qué ser tan horrible! Me cuesta trabajo describirle, la repugnancia y el terror me invaden en este intento. Pero debes saberlo, necesito que así sea. Se trata de un ser diabólico. Tiene el cuerpo y la estatura de un niño no mayor de 8 años, pero siempre está junto a su ama. Está completamente desnudo, su piel es de un blanco traslúcido. Lo peor es que siempre tiene una grotesca sonrisa en el rostro y sus dientes y labios son lo último que puedes ver cuando ella suelta la cadena y esa bestia se abalanza sobre ti. Y eso fue lo que pasó con ese idiota. Ella soltó la cadena y la bestia saltó hacia el cuerpo del hombre, encajando sus colmillos sobre el infeliz, pero no para despedazarlo, nunca hay sangre en sus trabajos, sino para arrancar de su cuerpo aquello que han venido a buscar. Su alma. ¿Te parece extraño? Me imagino que sí, pero es así como lo he visto. La bestia, literalmente arranca el alma del cuerpo de sus víctimas, quien la arrastra consigo hasta desaparecer en la penumbra nocturna con ella. Pero no acaba ahí, mientras ella se aleja con las almas que ha recolectado, puedes escuchar sus súplicas desesperadas y sus gritos de horror, mientras se pierden para siempre en la oscuridad. Y este desfile demencial lo he visto incontables veces, antes de poder fotografiar esos cadáveres que han sido despojados por ella. Así pasó con aquel doctor tan famoso, quien se encontró sin vida en la acera frente al hospital. ¿Recuerdas? Fue aquel quien cayó desde el último piso del hospital y murió al estrellarse contra el suelo. O esa fue la versión oficial. Pero nada está más lejos de la realidad. Yo fui quien tomó las primeras fotos del cadáver destrozado, pero también fui quien vio los últimos momentos de la vida de ese doctor, quien días antes había llegado borracho al quirófano, asesinando a una joven embarazada y a su bebé. Al descuidar el parto, él fue atacado por ella y por esa bestia. Como también lo fue ese sacerdote que abusaba de los niños de la parroquia. Y aquella mujer a quien se acusaba de haber planeado junto con su amante el asesinato de su esposo millonario para quedarse con su dinero. Y desde entonces, 99 veces ha sido el total de veces que he tenido que presenciar este abominable acontecer. Como te dije antes, yo puedo verla, y antes de que todo pase puedo ver cómo pasará, y aún así nunca he podido hacer nada. Les he disparado, incluso he intentado arrojarles agua bendita, pero todo es inútil. Es como si yo no existiera en ese momento.
Y entonces, tengo que revivir la horrible visión que antes he tenido. Recuerdo un viernes por la noche, yo estaba demasiado borracho y drogado como para desear levantarme, y el conocimiento de que todos mis esfuerzos por detener a ese par infernal serían inútiles, me llevaron a postrarme en el viejo sillón del hotel donde me hospedo. Inmóvil, cerré los ojos y cuando estaba por quedarme dormido tuve una visión. Pude ver cómo el carnicero de la calle Atkins se paseaba por su negocio. Su enorme tamaño y su obesa figura eran inconfundibles. Mientras andaba de un lado para otro, llevando las reses recién despedazadas de la bodega al mostrador. Esa visión se hizo lenta. Pero de pronto, todo comenzó de nuevo. El repugnante carnicero, a las 11 en punto de la noche, a gritos llamó a sus hijas, a esas dos rubitas tan amables que atienden la carnicería. Ambas llegaron corriendo. En sus rostros se reflejaba una inmensa preocupación, pero lo que llamó más mi atención, fueron los ojos de la hija mayor, los cuales estaban llenos de tristeza, y se veían apartados de todo deseo de vivir. El obeso carnicero empezó a acariciar el rostro de la hermana menor, pero no como un padre cariñoso, sino de una forma lasciva y pervertida. El carnicero se acercó para besar la boca de la chica, pero la hermana mayor se apresuró a poner su mano sobre el brazo de su padre y comenzó a acariciarlo desesperadamente, como intentando llamar su atención. Más bien, intentando desviarla de su hermanita. El bruto no se resistió a la forzada seducción de su hija, y la besó en la boca. Sin demora cogió a su hija mayor por la cintura y con gran velocidad la giró y la inclinó sobre la mesa donde antes había despedazado las reces que llevó al mostrador. Metió su tosca mano entre los muslos de la chica, por debajo de su falda y de un tirón le arrancó las bragas. Sacó su deforme pene de sus pantalones. Acto seguido, violó a su hija frente a la mirada vacía de la pequeña hermana. La chica apenas hacía algún ruido. No quisiera admitirlo, pero supongo que ya estaban acostumbradas. Cuando el cerdo consumó el repugnante acto, se detuvo un momento. Miraba inquietamente al espejo que tenía frente a él, como si estuviera contemplando algo que no acababa de formarse o de existir. Soltó a su hija y postró su mirada a espaldas de su hija menor. Su mirada cambió de la incertidumbre al asombro y después al más puro terror. Porque detrás de su pequeña hija, una figura se había materializado de la nada. En efecto, eran ellos, esa mujer descarnada y su pequeño diablo. Sin demora, ella soltó a la bestia, quien saltó veloz contra el cuello del carnicero, pero esta vez no arrancó el alma de su cuerpo como otras veces lo había hecho, sino que arrastró al enorme tipo ante la mirada atónita de sus hijas. La bestia lo llevó a rastros hasta la calle, frente a su ama, quien apenas moviendo un dedo hizo levitar el cuerpo del enorme carnicero hasta unos 3 metros. En un movimiento fugaz, cerró su esquelético puño con violencia, y el cuerpo del carnicero se contrajo en ángulos inverosímiles, como si hiciera una bola con una hoja de papel. Un horrendo grito desgarró el cielo, y la sangre voló por doquier entintando las aceras y los muros. La carne y huesos del carnicero estaban mezclados en una enorme esfera deforme y palpitante bañada de sangre y de fluidos corporales. Tras esto, la bestia arrancó el alma de la esfera carnosa y con una violencia demencial la sacudió unos minutos frente a su ama, quien la arrastró hasta desaparecer en la oscuridad nocturna. Mi visión se detuvo. Pero ya con todo lo anterior dicho, empiezas a sospechar del por qué deseo comunicarme urgentemente contigo. La verdad es que resumiendo los horribles casos antes señalados, puedo pensar en una conexión entre todos ellos, por lo menos sospecharla. Pues como ya te dije, todos los infelices que habían sido despojados de sus almas por esa aparición infernal eran violadores, asesinos, timadores, etc. Escoria o como quieras llamarlos, todo menos pecadores, pues no puedo aceptar la hipótesis de que esa cosa sea una especie de ángel vengador. Es un demonio. La odio con toda mi alma. Pues ese engendro se llevó a Lucía, a mi pobre Lucía, tu dulce y tierna hermanita, quien jamás había cometido delito alguno, ni siquiera pasarse las luces rojas. Por Dios. ¿Por qué se la ha llevado? ¿Cómo se atrevió a compararla con todos esos desgraciados? Pero sabes, desgraciadamente yo sé por qué. Me costó un poco descifrar la razón a pesar de que era tan obvia. Soy un estúpido. Y eso me hace enfadar aún más. ¿Quieres saber por qué eso se llevó a Lucía? Te lo diré. ¿Recuerdas que al principio de este escrito te dije que ella me había salvado aquella noche del accidente? Lo que pasó es lo que ya te había dicho. Lucía se desmayó frente a mí mientras mirábamos al fondo de ese desfiladero, cayendo hasta ser tragada por la penumbra. Pues no bromeaba. Ella, literalmente, me arrancó de las garras de la muerte esa noche.
Pues mientras ambos nos distraíamos perdiendo la vista en la oscuridad de aquel desfiladero, Lucía, precipitadamente me sujetó y utilizando una fuerza inusual para su pequeña complexión me empujó haciéndome caer. Y fue entonces que, mientras yo estaba derribado en el suelo, pude ver cómo inexplicablemente, la vida abandonaba su cuerpo. Aquel momento fue el más largo de mi vida. Aunque duró apenas unos segundos, el tiempo transcurrió lentísimo, lo suficiente para que yo pudiera verla, a ella, a esa aberración en vestido negro, reflejada en los ojos de mi esposa. Ahora sabes bien de lo que hablo. Por supuesto que sabes que esa cosa venía por mí. Así es, yo el joven fotógrafo, y en ese entonces por lo menos, talentoso periodista, quien acababa de ganar el premio más importante de la crítica local por denunciar aquel caso de asesinato, ya sabes, el de aquellos niños campesinos que fueron víctimas de ese político demente que los asesinaba y los destrozaba para esparcir sus miembros por la ciudad entera. ¿Pero te dije alguna vez cómo fue que yo descubrí a ese sujeto? No, por supuesto que no lo hice, ni siquiera se lo conté a Lucía. Antes del último asesinato de ese demente, aquel donde los restos de esa pequeña huérfana que vendía cerillas afuera del subterráneo, fueron encontrados esparcidos por las 5 esquinas del parque central. Yo había recibido información crucial sobre la identidad del terrible asesino, proporcionada por la fuente más confiable que podría esperar en ese momento. Su propia esposa. Durante el día repasé mi plan de ataque. Lo seguiría y lo fotografiaría con las manos en la masa, mientras intentaba asesinar a una nueva víctima. Pero cuando la noche llegó y conseguí dar con él, justo en el momento cuando estrujaba el cuello de esa pequeña, una nueva idea asaltó mi mente. ¿Qué pasaría si las fotografías que llevara no eran lo suficientemente sugerentes para servir como evidencia? Aquel loco era un hombre poderoso después de todo, y sin una prueba contundente, es seguro que no le sentenciarían. Necesitaba algo más fuerte, todos necesitábamos algo más sólido. Entonces una víctima no sería suficiente. Esa fotografía. Fui yo quien la tomó. Yo dejé que esa bestia asesinara a esa chica frente a mis ojos, mientras estaba escondido, enfocando todo desde el ángulo perfecto. Y así fue como conseguí la foto del cadáver de esa pobre niña en las manos de ese loco. Gané un premio por aquel reportaje y un jugoso y nuevo contrato a cambio de la vida de una niña. Yo no soy mejor que todos esos infelices sentenciados. Y esa es la razón por la que ella me buscaba, y también la verdadera causa de que Lucía haya muerto. Quisiera pedirte perdón, pero ya no tiene sentido. No me malinterpretes, no es que no crea que no merezco ser juzgado y sentenciado por las estupideces que he cometido, yo sé que mientras lees esto tú también estás pensando en que yo debería morir por mis pecados, y si es así, y espero que así sea, entonces, no te preocupes, porque ella ya está aquí. Así es. Ya la he visto, he tenido esa horrible visión de nuevo, ya sé por quién viene, ya sé con quién estará y dónde. Puedo sentir su presencia, la de ella y la de esa bestia encadenada. No me queda mucho tiempo, pero al menos podré hacer una fotografía más. Colocaré mi cámara en el trípode y prepararé el disparador automático.